En un pequeño y apacible barrio residencial de San Sebastián, donde las calles empedradas se mezclaban con la bruma matutina del Cantábrico, trabajaba Isabel, una joven estudiante de historia de 20 años. Su rutina era casi un ritual: llegar antes del amanecer, cuando el olor a salitre se colaba por las ventanas, limpiar meticulosamente la elegante casa de los Martínez, una pareja que parecía sacada de una revista de sociedad. Isabel vestía un sencillo vestido azul marino que rozaba justo por encima de las rodillas, combinado con unas deportivas blancas algo gastadas, las mismas que prefería dejar en la entrada para no marcar con sus huellas los impecables suelos de madera. Un reloj antiguo de plata adornaba su muñeca izquierda, y un discreto colgante de plata descansaba sobre su pecho, detalles que apenas llamaban la atención en ese entorno tan pulcro y frío. Don Alejandro Martínez, un hombre de presencia imponente, dueño de una importante empresa agrícola en La Rioja, pasaba la mayor parte de sus días encerrado en su despacho en el segundo piso. Su perfume, una mezcla intrigante de sándalo y una esencia indefinible que recordaba a la tormenta en la sierra, impregnaba el aire cada vez que cruzaba la casa. Sus interacciones con Isabel se limitaban a un breve buenos días y un asentimiento silencioso al despedirse, como si ambos compartieran un pacto tácito de invisibilidad, pero todo cambió un caluroso martes de julio. Isabel estaba limpiando la enorme pantalla de plasma del salón cuando, por primera vez, don Alejandro salió de su despacho y se acercó a ella con una confianza que cortaba el aire. Se detuvo demasiado cerca, y ella sintió como su mirada recorría su figura, deteniéndose un instante en sus piernas desnudas que se asomaban bajo el vestido. Isabel, ¿verdad? Su voz era baja y aterciopelada, muy distinta de la habitual formalidad. Ella, sorprendida y con las mejillas ardiendo, apenas pudo balbucear un sí, don Alejandro. Él sonrió, captando su nerviosismo, y le hizo preguntas inesperadas, amables pero cargadas de un interés que aceleraba el corazón de Isabel, sobre sus estudios, su madre enferma en un pueblo cercano, sus deudas que crecían como la maleza en el campo. Después de escucharla en silencio, con esos ojos oscuros que parecían verla por primera vez, Alejandro le hizo una propuesta que le cortó la respiración. Quería ayudarla económicamente, triplicando su salario, pero con una condición que quebraba la línea entre empleador y empleada: necesitaba su atención especial, cuando doña Carmen, su esposa, no estuviera. Isabel sintió como el mundo se estrechaba hasta quedar atrapada en la intensidad de aquella oferta. La mezcla de miedo y esperanza la dominaba, y aunque intentó negarse, terminó huyendo de la casa con la mente hecha un torbellino de dudas y deseos prohibidos. Durante toda una semana vivió en una nebulosa, atrapada entre la desesperación y la tentación de aceptar ese dinero que prometía resolverlo todo. Su pequeño cuarto alquilado, con sus paredes cubiertas de un papel pintado de florecillas marchitas, parecía más una celda que un refugio. Pero la necesidad la empujaba hacia ese abismo invisible. El siguiente martes volvió a la casa con el corazón en un puño. Alejandro le esperaba en el salón, como si supiera que ella no podría resistirse. Con una voz apenas audible, le preguntó: ¿has pensado en ello? Isabel asintió sin palabras. Una parte de ella gritaba de vergüenza, pero la otra, fría y pragmática, le susurraba que esa era su única oportunidad. Esto será nuestro pequeño secreto, le dijo él, tomando su mano con una calidez inesperada. Nadie debe saberlo. Isabel, temblando, accedió, pero puso un límite: solo eso, solo su boca. Nada más. Una frontera que creyó protegería su dignidad intacta. Alejandro sonrió con malicia y la condujo a sentarse en la alfombra del salón, donde comenzó a instruirla en un juego oscuro y silencioso, cargado de poder y sumisión. Cada gesto, cada roce, era un pacto no escrito, un intercambio de dominio y sumisión que la hacía sentir a la vez violenta y viva, humillada y deseada. Cuando todo terminó, él sacó un fajo grueso de billetes y se los entregó sin mediar palabra. Isabel los tomó con un tumulto de emociones: vergüenza, alivio y una extraña satisfacción. Había cruzado una línea que sabía sería solo la primera de muchas, pero en ese verano, entre secretos y sombras, algo más oscuro comenzaba a tejerse en la casa de los Martínez. Algo que Isabel aún no podía imaginar, pero que pondría a prueba no solo su cuerpo, sino su alma. Pasaron las semanas y los martes se convirtieron en un ritual casi sagrado para Isabel y don Alejandro. La casa olía siempre a café recién hecho y a la humedad que dejaba la lluvia en las calles de San Sebastián. Él ya no se ocultaba tras la puerta de su despacho, le esperaba en el salón, con la mirada fija en ella,
cargada de una mezcla de deseo y poder que la hacía sentir como un marioneta en manos de un titiritero experto. Isabel había dejado atrás el temor inicial. Ahora vestía con más cuidado bajo su uniforme de trabajo, un elegante conjunto azul oscuro que ceñía suavemente sus curvas, y unas bailarinas de piel color caramelo que reemplazaron a las viejas deportivas. Bajo el vestido azul, siempre llevaba un conjunto de encaje fino, apenas visible, que le daba una confianza silenciosa, una pequeña rebelión íntima en medio de su sumisión. Don Alejandro había comenzado a traspasar las fronteras pactadas. A veces, su mano rozaba con intención su muslo cuando ella se arrodillaba frente a él, o sus dedos jugueteaban con un mechón de su cabello, bajando por su cuello hasta acariciar la clavícula. Eran toques sutiles, casi imperceptibles, pero para Isabel eran una tormenta que agitaba sus emociones encontradas, el miedo, la vergüenza y una excitación inquietante. Una tarde, con el sol cayendo tras las montañas, Isabel llegó a la casa y notó algo diferente. Don Alejandro la esperaba en su despacho, un lugar que hasta entonces le había sido vedado. La estancia estaba impregnada del aroma a cuero y libros antiguos, y la luz cálida de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro serio. «Quítate las bailarinas», ordenó con voz baja. «Camina descalza sobre esta alfombra persa. Quiero que sientas cada paso, cada textura». Isabel obedeció, sintiendo el contraste entre la suavidad del tejido y la frescura de sus pies desnudos. Él se acercó, y para su sorpresa, se arrodilló ante ella, tomando una de sus delicadas piernas entre sus manos. Su contacto era a la vez reverente y posesivo. «Tus pies merecen respeto», murmuró, besándolos con una ternura desconcertante. «No son para ser pisoteados por el mundo, sino para ser adorados». Isabel se quedó paralizada, atrapada en una mezcla de humillación y una extraña fascinación. Aquella escena rompía con todo lo que conocía, desdibujaba los límites entre sumisión y poder, entre víctima y cómplice. Después de aquel gesto inesperado, la dinámica entre ellos cambió. Las palabras desaparecieron, reemplazadas por miradas cargadas de significados ocultos y silencios tensos. Pero el verdadero terremoto estaba por llegar. Un viernes por la tarde, mientras Isabel terminaba de limpiar, la señora Carmen apareció en casa, impecable como siempre, vestida con un traje claro y un peinado que parecía desafiar el viento atlántico. Su fragancia, una mezcla de jazmín y cítricos, llenó el aire. «Isabel, cariño», dijo sin mirarla, mientras revisaba el correo. «Me voy a un seminario a Madrid el fin de semana. Así que el lunes descansa». «De acuerdo». En ese instante, don Alejandro salió del despacho y lanzó una mirada que Isabel interpretó como un mensaje en clave. No era una pregunta, era una orden. El martes siguiente, la casa estaba en un silencio sepulcral. Don Alejandro no apareció en todo el día, pero Isabel sentía su presencia como una sombra invisible que la seguía por cada rincón. Al caer la tarde, cuando ya estaba a punto de marcharse, una voz grave la detuvo. «Hoy no te vas», dijo él, apoyado contra la chimenea con una copa de vino en la mano. «Hoy eres mi invitada». Le pidió que dejara el uniforme y se pusiera el vestido verde que había visto en su bolsa semanas atrás. Isabel sintió como la sangre se le helaba. Ese vestido era su pequeño secreto, la promesa de otra vida que se negaba a olvidar. En el baño de invitados, rodeada de mármol y perfumes caros, don Alejandro roció sobre ella una fragancia oscura y profunda, diferente a la ligera esencia floral de Carmen. Luego, con un beso húmedo en el cuello, le susurró: «Aquí mandas tú, Isabel». No ella, pero justo cuando el aire se cargaba de deseo, un ruido seco rompió la magia. La puerta principal se cerró de golpe y la voz alegre de Carmen resonó por toda la casa. «Alejandro, ya estoy en casa». Cancelaron la reunión. El mundo de Isabel se desmoronó en un instante. La tensión explotó en sus ojos, y don Alejandro reaccionó con rapidez, arrastrándola hacia un armario empotrado, oscuro y perfumado con lavanda y sábanas limpias. «Silencio», susurró con dureza. «No hagas ni el más mínimo ruido». Desde su encierro, Isabel escuchó cada paso, cada susurro, cada risa que venía de la habitación contigua. La fragancia de Carmen, mezclada con la de ella misma, parecía un golpe en el pecho, un recordatorio cruel de su posición en aquella casa. Cuando finalmente la dejaron escapar por la puerta trasera, Isabel salió a las calles del atardecer con lágrimas que se mezclaban con el viento frío del Cantábrico. Sabía que esa no era una simple aventura prohibida. Era una guerra en la que ella era la pieza más vulnerable, pero lo que más le heló la sangre fue la llamada que recibió unos días después,
un número desconocido que no era de don Alejandro. Al contestar, una voz fría y serena, la voz de Carmen, la sorprendió. Isabel, sé todo. Sé de los martes, del despacho, del vestido verde, y del armario, y con una pausa que parecía un aviso mortal, añadió, tengo una propuesta para ti. Mucho más interesante que la de mi marido. Isabel se quedó helada, apenas sin aliento, aferrada al teléfono como si aquel simple aparato pudiera sostenerla en pie. La voz de Carmen, fría y calculadora, resonaba en su mente como un eco peligroso. No era una amenaza ni una súplica, sino una oferta con un trasfondo oscuro, una invitación a un juego del que apenas comenzaba a comprender las reglas. Esa noche, mientras el viento azotaba las ventanas de su pequeño piso en la parte vieja, Isabel no pudo cerrar los ojos. El vestido verde colgaba aún en su armario, símbolo de una vida partida en dos, y el recuerdo de las caricias y besos de don Alejandro se mezclaba con el frío filo de la traición y la incertidumbre. Al día siguiente, decidió que debía enfrentarse a esa propuesta, aunque no supiera si saldría ilesa. Carmen no era simplemente la esposa engañada, sino una mujer que parecía haber descubierto un poder inesperado, una fuerza capaz de trastocar el equilibrio de aquella relación tóxica. ¿Qué buscaba realmente? Venganza, control, o algo mucho más siniestro. En las siguientes horas, Isabel se preparó con una mezcla de nervios y determinación. Se puso su mejor vestido, uno sencillo pero elegante, de un rojo oscuro que resaltaba sus ojos y la hacía sentir más fuerte. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, daban un paso firme sobre el suelo mientras se dirigía hacia un café cercano, el lugar que Carmen había propuesto para su encuentro. Al entrar, sus ojos buscaron entre la multitud hasta encontrarla. Carmen, impecable, con un traje de chaqueta gris perla que contrastaba con su cabello rubio y perfectamente peinado. Sonrió con una mezcla de amabilidad y misterio, esa sonrisa que esconde un mazo de cartas bien guardadas. Isabel saludó con voz suave, gracias por venir. Esto no es un enfrentamiento, sino una oportunidad. Tú y yo estamos atrapadas en la misma historia, pero creo que podemos cambiarla. Isabel sintió que el peso de meses de humillación y miedo se aligeraba un poco, aunque la presencia de Carmen seguía siendo imponente, casi dominante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz firme, dispuesta a escuchar pero sin perder su orgullo. Carmen se inclinó ligeramente y, con una mirada penetrante, respondió, quiero que seas mi aliada. Que juntas controlemos este juego, y no que nos controlen a nosotras. Un silencio tenso se instaló entre ellas, solo roto por el murmullo lejano de las conversaciones en el café. Isabel supo entonces que estaba ante un nuevo capítulo, una partida donde nada sería lo que parecía y en la que cada movimiento podría cambiar su destino para siempre. Y mientras las luces de San Sebastián se encendían lentamente, un oscuro secreto comenzaba a tejerse entre las sombras, prometiendo revelar verdades que nadie estaba preparado para enfrentar. ¿Qué planes tenía realmente Carmen? ¿Podría Isabel sobrevivir a ese juego de poder y deseo, o sería simplemente otra pieza sacrificada en ese tablero invisible? El eco de aquella llamada y aquella propuesta resonaba en su mente, dejándola atrapada en la incertidumbre más profunda. Justo cuando creía haber tocado fondo, la historia apenas comenzaba, y el próximo movimiento podía ser fatal. Isabel salió del café con el corazón latiendo a 1000 por hora, envuelta en la fresca brisa nocturna que recorría las calles estrechas del casco antiguo de San Sebastián. La conversación con Carmen había sido un torbellino de emociones contenidas, un baile sutil entre amenaza y alianza, con promesas veladas que dejaban más preguntas que respuestas. Mientras caminaba por la Plaza de la Constitución, con sus faroles encendidos y las sombras alargándose como fantasmas, Isabel notó cómo el vestido rojo ondeaba suavemente con cada paso, un contraste radical con la fragilidad que sentía por dentro. Sus tacones resonaban sobre el empedrado, marcando un ritmo firme y decidido. A pesar del miedo que la atenazaba, por primera vez en meses, se permitió un pensamiento atrevido. Tal vez, solo tal vez, podía tomar el control de su destino. Pero la realidad golpeó con fuerza cuando recordó la casa de los Martínez, el perfume de don Alejandro, y ese armario oscuro que había sido su prisión secreta. La línea entre víctima y jugadora se desdibujaba peligrosamente. Al día siguiente, Isabel recibió un mensaje inesperado. Una invitación para reunirse con don Alejandro esa misma tarde en la bodega familiar que poseían en las afueras de la ciudad, junto a los viñedos que se extendían como un mar verde y dorado bajo el sol. Cuando llegó, lo encontró esperándola, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros, un contraste con la rigidez habitual.
Su mirada era intensa, casi desesperada. Isabel, dijo sin rodeos, sé que las cosas han cambiado. Carmen sabe más de lo que imaginamos, y esto ya no es un simple juego. Ella se mantuvo firme, cruzando los brazos, sintiendo la fuerza que aún le quedaba. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó con voz baja, pero firme. Don Alejandro suspiró y caminó hacia una mesa donde descansaban varias botellas de vino. Tomó una, la destapó lentamente y sirvió 2 copas. Quiero que confíes en mí. Que sigas siendo parte de esto, pero a mi manera. Hay cosas en juego que van más allá de nosotros. Isabel aceptó la copa, notando cómo el vino tinto acariciaba su paladar con una mezcla de dulzura y amargura, reflejo perfecto de su situación. Pero justo cuando parecía que podrían encontrar un camino común, un ruido seco rompió la calma, el sonido de pasos apresurados y voces elevadas que se acercaban desde el exterior. Don Alejandro frunció el ceño y se levantó rápidamente, lanzándole a Isabel una mirada cargada de advertencia. No estamos solos, susurró. Esto apenas comienza. En ese instante, la puerta de la bodega se abrió con violencia y 2 figuras emergieron entre la penumbra, hombres vestidos de oscuro, con miradas frías y decididas. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que había entrado en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba, y mientras la luz se apagaba poco a poco, dejando la escena sumida en sombras, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién realmente movía los hilos detrás de esa cortina de poder, secretos y mentiras? El tablero estaba puesto, las piezas en movimiento, y el próximo movimiento podría ser mortal. La penumbra de la bodega envolvía a Isabel y don Alejandro mientras los 2 hombres de negro se acercaban con pasos firmes y sin ninguna señal de bienvenida. El corazón de Isabel latía con fuerza, cada latido parecía un tambor de guerra en aquella atmósfera cargada de tensión. Don Alejandro, sin perder la compostura, colocó la copa de vino sobre la mesa de madera rústica y se giró hacia los recién llegados con una mezcla de desafío y resignación. ¿Quiénes sois?, preguntó con voz firme, aunque con un dejo de preocupación que no pudo ocultar. Uno de los hombres, alto y de rostro imperturbable, sacó una tarjeta y la dejó sobre la mesa. Isabel se acercó con cautela, sus ojos recorrieron las letras grabadas: Gabinete de Control Empresarial, Auditoría Especial. Nos envía la Junta Directiva, explicó el hombre con voz fría. Hay irregularidades en sus cuentas, don Alejandro. Queremos revisar todo. Desde hoy, Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La empresa de don Alejandro, el pilar de aquella vida de apariencias y secretos, estaba en peligro. Y ella, en medio de esa tormenta que apenas comenzaba, era una ficha vulnerable y expuesta. Don Alejandro frunció el ceño, pero por primera vez su mirada perdió parte de esa arrogancia impenetrable. Se pasó una mano por el cabello oscuro, perfectamente peinado, y miró a Isabel con una intensidad que la hizo estremecer. Isabel, esto cambia las reglas. No solo nos vigilan, también están dispuestos a destruirnos si es necesario. Ella, aún con el vestido rojo que ahora parecía una armadura, sintió como la mezcla del perfume de don Alejandro y el aroma del vino se convertían en el símbolo de una batalla que no podía evitar. Pero, ¿qué podía hacer una joven estudiante atrapada en este juego de poder? En ese momento, sonó un mensaje en su móvil. Lo sacó con manos temblorosas y leyó: Nos vemos esta noche. No falles. C. Era Carmen. El nudo en su garganta se apretó. La invitación velada a una alianza, o quizá a una trampa, le esperaba de nuevo. Isabel se preguntó si debía huir o aceptar esa mano extendida en medio de la tormenta. Don Alejandro, notando su duda, se acercó y susurró: Confía en mí, Isabel. Puedo protegerte, pero necesito que estés a mi lado. Ella bajó la mirada, sintiendo que estaba en una encrucijada donde cada paso podía ser fatal. La bodega, los hombres de negro, Carmen, aquel vestido rojo que ahora parecía más una llama que un simple color, todo formaba parte de un laberinto del que no veía salida. Mientras afuera la noche se espesaba y el viento azotaba las viñas, Isabel tomó una decisión silenciosa que marcaría el resto de su vida, pero justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la bodega se cerró de golpe tras ellos, y un frío estremecedor recorrió su espalda. Allí, en la oscuridad, comenzó un nuevo juego. Uno donde nada era lo que parecía y donde Isabel tendría que aprender rápido a jugar para no perderlo todo, y en la distancia, bajo la lluvia que empezaba a caer sobre San Sebastián, una sombra observaba, sonriendo con malicia, sabiendo que el verdadero misterio apenas estaba por revelarse.